Artefacto, Voces de la Ciencia, por Centro INA Veracruz. Y es hora del Centro INA Veracruz en Artefacto, mi querido Paco Muñoz Espejo. Mucho gusto, aquí estamos para servirles. Y bueno, la intención de hoy es pensar en todo ese trabajo que estamos haciendo de valoración patrimonial de los 500 años, pero sabemos también que paralelo a esto hay un desarrollo también portuario que ha generado pues una ciudad como la que tuvimos durante todo el virreinato y en el siglo XIX, pero había que pensar también que desde el 1914 no tenemos bombazos, ¿sí? Ya, libres de bombazos, ¿sí? Y entonces la ciudad fue desarrollándose, creciendo, expandiéndose y pensando en mejorar y ampliarse y otros nuevos estilos en la ciudad, nuevos edificios. Y hasta 1972 se plantea la conservación del patrimonio cultural a través de la ley de monumentos históricos del INA. Entonces es cuando se crea una conciencia de conservación y hasta la fecha estamos pensando en eso, estamos parados en esta idea de conservar el pasado. También me queda claro que a partir de ahora también tenemos que ir pensando más seriamente en el futuro y esa es la idea de hoy, pensar en los proyectos de las ciudades del futuro, viendo temas de ecologización, ¿sí? También como centros neurálgicos, pensar en centros neurálgicos y también un término que utilizan en crowdsourcing, que es un poco la participación de la gente en la solución de los problemas. Y para esto, si me permites, pensé en alguien que ha trabajado mucho por la arquitectura, por el pensamiento del hombre, pues que además de ser arquitecto es filósofo, y me gustaría mucho pensar y platicarlo, preguntarle un tanto sobre el futuro. ¿Qué se espera del futuro? ¿Qué elementos está haciendo la humanidad, las ciudades para el futuro? Pues mira, la ciudad actualmente, en principio, hay un imperativo, ¿no? Ha dejado de pensarse solo la ciudad como un ente aislado, sino se habla ya del tema de territorio. Entonces esto ha aumentado o ha ampliado el ámbito de acción de cada uno de las urbes, ¿no? Entonces ya no se habla solo de la ciudad de Veracruz o Boca del Río, sino ya se habla de esta conurbación y de alguna manera ese es uno de los grandes retos que va a tener o que tiene planteado ahí en puerta las ciudades del futuro, que van a necesitar de alguna manera vincular todos estos aspectos y de alguna manera dar salida a las necesidades que se van surgiendo. Otro reto, aparte de esta cuestión de la vinculación entre ciudades, entre poblados, es el tema de la vinculación con lo que es la periferia. Definitivamente no podemos, el hecho de pensar en la cuestión patrimonial no debe de impedir pensar también en esta vinculación de todo lo que es la periferia, que de alguna manera también se va mostrando con ciertas necesidades y pocas, de alguna manera poca solución hacia sus ámbitos. ¿Qué quiero decir con esto? La cuestión del patrimonio para mí es un entramado, o sea, surge como un entramado de valoración. O sea, lo que arroja como guardián, los que trabajan en el tema del patrimonio, son los guardianes de la memoria, así lo veo yo, ¿no? O sea, son los que de alguna manera buscan resguardar aquellos aspectos o aquellos vestigios, no solo materiales, sino también inmateriales, que le dan un sentido y un significado a esa comunidad. Definitivamente vemos que si bien se ha llevado un desarrollo paulatino de ciertas obras de manera aislada, hay espacios o hay lugares que están de alguna manera desvinculados de esta relación, y eso también va generando que de alguna manera los pobladores en esta zona pues no le vean ningún sentido, no le crean significado, no le crean importancia a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces definitivamente este entramado es una cuestión de relación. Carlos, a ver, está muy interesante todo lo que nos estás platicando y sobre todo me quedo en esta parte de que estás diciendo, hay que ser guardianes, ¿no? Uh-huh. Los guardianes del patrimonio, los guardianes de la memoria, ¿no? De tu historia. ¿Y por qué no insistir, como bien lo decía Paco, en esta conciencia social que necesitamos? Me voy a meter un poco al centro histórico. Sí, claro. Yo he criticado cualquier cantidad de veces estos edificios espantosos que están aquí en el centro histórico, que nada tienen que ver con lo que era o lo que se trata de rescatar de la arquitectura
original, ¿no? O histórica de lo que es entonces hay de chile, de arroz y de manteca, y hay unos edificios espantosos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, definitivamente hay que considerar un aspecto importante. La cuestión del patrimonio va ligado a la valoración y esta cuestión de valoración va ligada a la transformación. O sea, no puede haber una constante, no puede estar fijo, permanente, y de alguna manera el patrimonio o la rescate o la conservación de este patrimonio también se debe adaptar a estas cuestiones o a estas necesidades que van surgiendo. Definitivamente esos espacios que, como bien lo hace hincapié Francisco, este sentido de conservar estos edificios, este decreto surge en el 72, ya muy, muy posterior de que algunos edificios tal vez ya habían sido demolidos o ya habían sido construidos de diferente. Claro, lo peor es eso, la construcción de diferente manera, vaya, ¿no? Eso es algo así. Pero, oiga, arquitecto, aquí una pregunta, a ver, yo siempre me he imaginado que cuando tú te paras en Independencia, en la entrada de Independencia y Rayón, y ya no se observa la torre de catedral por ciertos edificios que no voy a nombrar, pero vamos a suponer que son edificios que no tienen, eso creo yo, un valor arquitectónico porque no son de ninguna, simplemente se colocaron ahí porque querían que fueran grandes. Ajá. Eso, bueno, entre los edificios antiguos y entre estos edificios sí se puede hacer una rebajita, por decirle. No, empezando por la entrada de Independencia. Digo, eso es mi ignorancia. Legalmente no se Estos dos edificios, no se puede aparte que gran parte de ellos ya están abandonados. Si algún día los tiran y se vuelven a construir, entonces sí se legislarían. Pero como fueron construidos después del decreto, pues... Pero si se hablara con los dueños, ¿sabes qué? Móchale 3 pisos. A lo mejor les conviene, a lo mejor no. A veces es cuestionable. Y yo no iría tan a la idea de eso, es lo que me refiero con transformación. O sea, la cuestión del significado no es permanente. O sea, se va adaptando, la valoración se va adaptando al momento, y no hablo de gusto, sino de las cuestiones estéticas, porque gusto no le vas a dar gusto a todos, de cierta forma, sino hablo del aspecto estético, la valoración estética, artística que pudiera tener cada inmueble. Y en ese sentido, algunos de esos edificios tienen un valor que no es necesariamente el valor del siglo XIX o el siglo XVI, en el que fue desarrollado el centro histórico, o el que se desarrolló esos edificios históricos, o que consideramos como con valor no histórico, sino artístico o histórico, dentro del perímetro del centro histórico. Y definitivamente no pensaría yo en omitirlos, sino más bien en darles el valor que tendría, rescatarlos, conservarlos. Y eso me refiero con transformación. Lo antiguo tendrá que convivir con lo nuevo. Tendrá que permear esa... Oye, pero mínimo que estén bien. O sea, en el siglo XIX... Tienes ahí, aquí en Independencia y Arista, tienes también ahí un mamotreto espantoso. Que es guarida de malvivientes. Que el siglo XIX fue criticado. Y ni siquiera estaba bien. Al neoclásico se le llamó ecléctico porque era un conjunto de elementos así. El ecléctico es lo mejor de todos los estilos, ¿sí? Entonces, de repente, ves edificios que son demasiado cargados y dices, está bonito, pero en el pasado estaban fuera de canon artístico. Entonces, en el siglo XIX también se convivía con edificios del siglo XVI, XVII, XVIII, y había esa diversidad. Ahora es más notoria, obviamente, porque hay más altura. No estamos encantados con ellos, pero pues obviamente que algún día se van a caer. Pero son parte de un momento. Ojalá que se caigan ya. Mira, esa plaza de donde está el Parque Zamora, que si se conservara como realmente se hizo, no puedo decir bella, es estéticamente adecuada a su entorno en su momento, corresponde a valores que tenía un sentido de hacer esa tendencia de unificar lo latinoamericano, es decir, México con los países sudamericanos y centroamericanos, como buscar una misma tendencia ideológica, identidad. Entonces, corresponde a esta plaza. Y de hecho, si te vas más hacia el lado de Bomberos, tienes ahí un edificio que corresponde a otra época. Finalmente, creo que esto es como uno mismo, ¿no? O sea, tú tienes marcas que fuiste de niño, de joven, de adulto, cicatrices, y se quedan. Y tienes que convivir con ellas y valorarlas, ¿no? Definitivamente. Ay. Va a ser difícil y sigue siendo difícil, pero yo creo que también cuando estamos hablando del futuro había que pensar también en aspectos de predicción de delincuencia,
como lo está haciendo también en Brasil ya, Ámsterdam. También un tanto pensar, hasta en Japón están pensando en que cada cuadra haya un elemento para un ataque al corazón, un kit. Sí, definitivamente. Esas cosas que en el futuro, muchas casas también ya se están pensando que los muros se muevan para hacer, obviamente, diferentes espacios en un mismo hábitat. Yo creo que la ciudad del futuro no puede ser muy distinta de lo que es ahora, pero sí adaptable a ciertas instalaciones o servicios que hoy tenemos internet, mañana quién sabe cómo va a ser el internet, ¿no? Sí, Yo creo que eso es lo que puede ser, pero sí hay que pensar ya en el futuro, porque exactamente API está pensando en el futuro, ¿sí? Está ya pensando hoy en un siglo más, sí, así es. ¿sí? Y la ciudad siempre se queda un poco atrás, ¿no? Entonces hay que ir pensando que después del festejo del 25 de abril del 2019, ¿en qué vamos a pensar? ¿En qué vamos a ocuparnos, no? Sí, definitivamente. Sí, Y pero bueno, ya nada más. para cerrar, Carlos. Una referencia. Hablando de esta visión del futuro, pues desde el punto de vista universitario, desde la enseñanza, pues hay ya esos planteamientos, estamos muy vinculados con INA, con el Centro Histórico, invitándolos a abrir las puertas a esta participación para que esta ver la ciudad desde lo que es y lo que va a ser, ya esté desde esta semillita de que es la enseñanza universitaria, ¿no? Ya se vaya programando con bases, con criterios, con una realidad, y no quede aislada en ese sentido, ¿no? Están haciendo proyectos para eso. Sí, ya. está excelente porque hay que hacer esa conciencia, tenemos que tener esa conciencia. Yo insisto, digo, lástima, porque yo me quedo todavía, no concibo estos edificios así, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí. y por más que ustedes me digas, Paco, que si lo ecléctico y todo, sí, pero no. Bueno, pero vaya, nosotros no podemos resolver nada. Sí podemos resolver. No me encantan, pero tengo que vivir con ellos. Es parte de pero sí podemos resolver desde aquí generando esta se han cometido muchos errores, se han puesto, ¿no? Muchos edificios modernos se les ponen cornicitas y demás. Ese juego absurdo. Bueno, y no se puede hacer una fachada o algo. En Madrid lo hay, o sea, en Madrid lo hay, ahí en la Gran Vía. De repente hicieron 2 o 3 edificios que se salían completamente del canon estético, arquitectónico de lo que era la Gran Vía, y les hicieron ponerles una fachada afuera. Sí. Y adentro está el edificio todo de otro estilo, pero afuera está la fachada. Pues son retos que hay que ir pensando. Yo creo que aquí lo que mencionas es muy interesante porque es una contradicción entre la visión artística de gusto que se puede dar en un edificio que tiene ese valor con un edificio que no lo tiene, definitivamente, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera en el recorrido que tú vas apreciando, pues salta, ¿no? O sea, es una experiencia. Realmente estás, mira qué bonito, ¿y esto qué es? ¿No? Finalmente es la experiencia estética, ¿no? Claro, y de hecho, mira, rapidísimo, me da tiempo, nomás rapidísimo, para cerrar. Si ustedes recuerdan, aquí en la Plaza de la República, precisamente el edificio de Apiver, le decían el radiador, era una cosa horrorosa, espantosa, porque parecía un radiador. Bueno, con esa conciencia precisamente de los amigos de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, reformaron completamente todo el edificio y lo hicieron de acorde. Sin embargo, yo, Francisco Muñoz, amaba el absolutismo de ese edificio y la verdad no estoy de acuerdo en las cornices. Son muchas formas de ver. ¿Te gustaba el radiador? Valoraba tenía su encanto. Era un posmoderno. Sí, finalmente es lo que, o sea, yo sigo planteando es mantener y valorar lo que si ya está ahí, definitivamente convertirlo a algo antiguo, pues puede quedar un remedio. Ahí está el Teatro de Reforma. Era horrible. No, hombre, el Teatro de la Reforma era bellísimo, post-soviético, ¿no? Arquitectura. El periodo del nacionalismo, ¿no? Toda esa cuestión y tenía un diseño. Sí, y le pegaron en la torre. Muy claro, con un valor, o sea, artístico, de la época, estético, que correspondía a esa. Y actualmente es un remedio que no tiene ningún sentido. Y que salta a la vista, pero por lo feo que es, ¿no? O sea, Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque yo no quedé convencido, pero bueno, no se trata que yo quede convencido. Faltó un punto que mencionó Francisco de los 3 que propuso, el último, que es la participación ciudadana. Finalmente,
Esto que estás refiriendo en los recorridos, esto es participación. La participación no solo es el hecho de hacer una comunidad, un grupo, e ir y defender y plantarse a protestar, sino precisamente la participación es es el recorrer el centro, que ya se ha dejado de hacer. Sí, claro. Ya no hay, de alguna manera, hitos o referentes que lo traigan. Sí, tenemos la catedral, que te ha quedado muy bien, pero esa construcción del lugar como tal, esa confianza a recorrerlo y a vivirlo. Esa finalmente es lo que es uno de los puntos de participación, porque eso va a recrear que se vea con mayor necesidad, reformar algunas cuestiones, adaptar, limpiar. Dar servicios. Claro, y un edificio sin gente no tiene vida, ¿no? O sea, entonces hay un conjunto de edificios, que sería el centro histórico, sin gente, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y pues prácticamente tienes estuvo muy bien. Un centro histórico muerto, ¿no? Así es. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.